La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, lo que pagamos en comisiones bancarias. Antes, Argentina. Historia de desamor. Se convertirá en el hazme reír de todo el mundo por la payasada que está haciendo como consecuencia de un tema de índole personal. Lo que está Argentina ocurriendo y España tensan todavía más la cuerda de diplomática. un socialista fatalmente arrogante. Hay que explicarle al señor Pedro Sánchez que él no es el Estado, que él no es España y mucho menos su mujer. Está manchando la reputación internacional de España. No hay disculpa por parte del gobierno argentino, hay retirada de la embajadora allí y una tensión diplomática que sigue escalando. Mientras los intereses económicos españoles siguen pendientes de todo este pulso, el pulso de dos gobiernos que hoy ha llevado a esa subida de tensión diplomática. En juego hay 15.000 millones de dólares de relaciones comerciales y España está dejando de vender allí. Hemos sido el primer inversor internacional en Argentina. Hoy somos el segundo, Estados Unidos nos supera ya. Hemos llegado a tener 40.000 millones de presencia allí. Hoy apenas quedan 15.000. Y esto es Milei, sí, pero esto es Milei y todo lo que ha venido antes de Milei. Hoy el ministro Carlos Cuerpo, recibido por cierto en la radio así, licenciado Cuerpo. Nos vamos a una visita muy importante, se encuentra en nuestro país el señor ministro de Economía, Comercio y Empresa del Reino de España. El joven ministro Carlos Cuerpo es licenciado en Economía, máster en la London School of Economics y doctor en la Autónoma de Madrid. Muchos temas con el señor ministro, a quien primero le damos la bienvenida a Colombia. Ministro, buenos días. Hola, muy buenos días y muchas gracias por lo de joven. Pues es que con toda esa cantidad de títulos y 43 años, sí, yo creo que está joven, ministro. ¿Se siente muy mayor? No. No. Hoy el ministro, después de este saludo, hoy advertía de efectivamente una tensión que puede impactar y que en estos momentos tiene esa tensión y pendientes las relaciones comerciales, que han ido perdiendo presencia española durante 15 años. De hecho, la presencia española ha sido muy, muy dependiente, primero, de gobiernos y de nacionalismos allí, y segundo, de economía y de evolución allí. Todo desde el año 2009, cuando en el año 2009 el kirchnerismo empieza a levantar aranceles y a tensar relaciones. 66% del crecimiento de la economía, 47 puntos se lo debemos esencialmente al mercado interno. Argentina primaba aquel mercado interno frente a las inversiones internacionales y las exportaciones españolas empezaron a caer. Durante 15 años han seguido esa tendencia paralela a la economía argentina, cayendo y cayendo y cayendo a medida que llegaban más y más medidas proteccionistas. Los ejes fundamentales. Esta es una de las características. Entre los años 2018 y 2020 se produjo el gran repliegue de España, después del incidente con YPF y después de un cierto auge arancelario de gobierno tras gobierno kirchnerista. Vamos a pedirles a quienes tienen más capacidades para contribuir. Me refiero a aquellos que exportan en la Argentina. Este era Mauricio Macri. Que su aporte sea mayor. Sabemos que es un impuesto malo, malísimo, que va en contra de lo que queremos fomentar, que son más exportaciones para generar... Entre los años 2018 y 2020, con una crisis muy aguda allí, las exportaciones se derrumbaron. El PIB argentino cayó un 15%, las exportaciones españolas un 47%. Y lo hicieron año a año. En el año 2018, las exportaciones españolas caían un 7,3%. En el año 2019 un 28%, en el año 2020 otro 19,5% y llegó el COVID. Quienes son celotes y defensores de Milei no admiten
que la relación está siendo igual de tensa e igual de nacionalista que cuando gobernaba el kirchnerismo, que ese afán absolutamente nacionalista que daña intereses e inversiones internacionales sigue absolutamente intacto, que se puede haber pasado de un populismo al populismo contrario, pero populismo al fin y al cabo. Y eso es lo que está ahora mismo en estas relaciones comerciales escenificando también Milei. Milei diciendo: tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. La conclusión que es no hay gasto público y no hay alternativa al shock. Naturalmente eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad. Así que España, que tuvo una posición muy relevante en Argentina en el terreno de las inversiones, ha pasado de ser el primero a ser el segundo inversor solo por detrás de Estados Unidos y de invertir 40 a invertir 15.000 millones. Los flujos directos han quedado en el último año contabilizado en 208 millones de euros. Es literalmente la nada. Prácticamente han caído un 81%. Y lo que tenemos ahora mismo es Argentina como noveno destino desde España. España prioriza otros 8 países antes de mirar a Argentina, con petróleo, servicios financieros y telecomunicaciones, que en castellano eso significa Naturgy, BBV, Santander y Telefónica. Todo lo demás son literalmente palomitas. De hecho, los grandes nombres que han hablado han sido estos, especialmente la gasista Naturgy. Como miembros que somos de la patronal de COE, suscribimos totalmente las palabras que ha dicho su presidente esta mañana. Como no puede ser de otra forma, los respetos personales tienen que prevalecer. Francisco Reynés, el responsable de Naturgy. Y como bien sabes de otras veces, no hablo de política nunca. Esto es lo que tenemos ahora mismo. Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y ese repliegue se ha acelerado también el último año, también con Milei, porque desde que gobierna Milei, son 5 meses ya, la fuga de empresas españolas del país se ha incluso acelerado. Sí, en Argentina hay establecidas 117 empresas españolas, que son una veintena menos de las que había hace un año. En total suman, como decías, unos 15.000 millones de euros de inversiones, según los últimos datos del ICEX. Por sectores, el 40% de esas inversiones corresponden a la extracción de petróleo y gas, el 12% a servicios financieros, y tanto el sector de la fabricación de productos de hierro y acero como el de las telecomunicaciones suponen cerca de un 9% de la inversión cada uno. Las firmas españolas con más intereses en Argentina son las que se reunieron este sábado con Milei. Por ejemplo, BBVA francés, la filial argentina del Banco Español, obtuvo 132 millones de euros de beneficio el año pasado, casi el 5% del total del grupo. Banco Santander ganó en Argentina 386 millones de euros, el 3,5% del grupo. Para Telefónica, su negocio en el país americano supuso el 3% de los ingresos totales, unos 1.200 millones de euros. Naturgy controla la segunda distribuidora de gas de Argentina por número de clientes y, por ejemplo, también el Grupo Día cuenta con algo más de un millar de supermercados en el país, que representan cerca del 20% del negocio mundial del grupo. Esto es lo que tenemos ahora mismo. Los intereses son relativamente limitados, salvo en el caso de Día. BBV, Santander, Telefónica, Naturgy están en entornos del 3%. De nuevo, lo que tenemos es el mismo problema con este gobierno. Y hay quien, fanático de Milei, cree que Milei está aplicando políticas distintas. Si lo está haciendo, desde luego, no es con respecto a la empresa internacional, donde esta es la preocupación ahora mismo. Todo después de un ejemplo que también muestra la línea de continuidad entre un populismo y el siguiente, y ese ejemplo se llama YPF. Esa, la petrolera argentina, fue la petrolera que Repsol compró primero, cuando el Estado argentino la privatizó, y que Repsol perdió después, cuando el Estado argentino la renacionalizó con Cristina Fernández de Kirchner en el año 2012. Artículo 7º. A los efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente, declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF Sociedad Anónima. Con aquel aplauso y con aquella fiesta. Entonces, declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF Sociedad Anónima. Pero es que esa petrolera que el kirchnerismo expropió, hoy la va a privatizar Milei. Milei no la devuelve a quienes dicen eran sus legítimos propietarios, sino que vuelve a sacarla al mercado para que otro comprador arriesgue exactamente lo mismo. Milei dice:
YPF primero la tenés que racionalizar y después se vende. Digamos, le buscás la forma de privatizarlo. Es decir, la verdad que, digamos, desde que nacionalizamos, o sea, bastante mal estamos, porque perdió un 90% del valor. Así que quiere decir que las cosas se hicieron bastante mal. Así que ahora mismo lo que tenemos, insisto, celotes a un lado, celotes al otro, es un castigo constante a la inversión internacional, que explica el por qué España se ha ido replegando y por qué nuestros intereses comerciales en Argentina empiezan a ser marginales, salvo para 3, 4 o 5 grandes nombres. Hoy el ministro de Economía ha respondido, diciendo literalmente esto, que lo que hay en juego, esos 15.000 millones, se van a proteger. Esto es lo que acaba de decir Carlos Cuerpo. Protegeremos, como siempre hacemos, los intereses de las empresas españolas, tanto en España como en el exterior, y este es el marco en el cual nos vamos a mover, desde luego, no aceptando que haya un ataque a la democracia, a las instituciones españolas, pero protegiendo nuestros intereses, como decía, en el extranjero, en este caso también en Argentina, acompañaremos a nuestras empresas. Este mensaje quiero que quede muy claro, lanzamos un mensaje de tranquilidad a nuestras empresas para que sepan que pueden contar desde luego con el Gobierno de España para ayudarles y asistirles en este caso en sus relaciones comerciales y financieras en Argentina. Y esta es la gran cuestión ahora mismo. La crisis diplomática empeora las ya emponzoñadas relaciones comerciales entre empresa española y Estado argentino, entre inversión internacional y Javier Milei. Esta es la gran cuestión. De momento esa es la gran cuestión en los mercados. Karima Garbi, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué han leído hoy? ¿Qué han cotizado? Cuando se ha hecho pública la decisión de retirar a la embajadora, las empresas con presencia en Argentina han caído con decisión para después recuperar casi todo el terreno perdido en la recta final de la jornada. El BBVA, por ejemplo, termina el día subiendo hoy un 0,5%, mientras el Santander, que ha llegado a caer un 1,2%, consigue recortar las pérdidas y pierde un 0,7%. Además, Telefónica consigue anotarse un 1,2%, es el segundo activo que más sube hoy en el IBEX, mientras Mapfre, que ha llegado a perder un 1%, cierra subiendo un 0,2%. Es hasta cierto punto triste en datos económicos ver cuál es la tensión diplomática y económica que se está viviendo mientras los dos pueblos siguen al margen de sus gobiernos. De hecho, la muestra de cierta hermandad y cierta fraternidad es el turismo. En España, los argentinos que vienen al año son 725.000 y siguen subiendo, un 2,1% más en el último año que en el año anterior. Pero es que los españoles que van a Argentina suben también, son 215.000, un 8,3% más que el año anterior. Así que lo que tenemos es claramente una crisis de gobiernos, no una crisis de pueblos, y una gran preocupación económica, y es si esto puede dañar a grandes compañías españolas y a esos 15.000 millones de inversión. Responsable de inversiones de Caser Asesores Financieros, Javier Puerto, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Hay un riesgo para la actividad, empecemos por lo financiero, de BBV Santander? Yo creo que no, y lo que creo que hay que hacer es quitar hierro a lo que se está definiendo como un conflicto diplomático. Estamos viendo la cotización de las principales empresas que tienen presencia en Argentina, que dicho sea de paso cada vez tienen menos, como no han caído y no han sido castigadas en bolsa. Empezamos por BBVA, que tiene una gran parte en Sudamérica, sobre todo tiene una parte muy importante de sus ingresos en México. La parte de Argentina no es tan relevante. En el caso de Santander no llega al 3%. En el caso de otras empresas como Mapfre o como puede ser el caso de Indra, pues tampoco es ahora representativo. Entonces el mercado, aunque sí que ha empezado la jornada castigando a las empresas que podían tener más presencia ahí, pues ha vuelto a esa racionalidad y al final estamos viendo cómo las empresas están desempeñando más o menos como lo que ha hecho el selectivo español hoy. Hay un nombre, hacíamos ese repaso y efectivamente todas ellas están en cuotas de negocio relativamente marginales, del 5%, 3%, pero hay un nombre que no, hay un nombre y es Día. Día sí tiene enorme presencia y enorme volumen de negocio allí, el 20%. ¿Día es un caso excepcional? ¿Día sí tiene riesgo o aquí la racionalidad también se impone? No, correcto. Día sí que tiene mucho más peso, además que tiene un gran número de supermercados y de empleados en Argentina, pero al final lo que estamos viendo es que Argentina es un país que ha venido estando muy castigado, por un lado, por el problema de inflación, por otro lado, por el problema de la divisa, que cada vez se iba devaluando más. Entonces, en el caso de Día también tiene serios problemas en España, igual a Día sí que le puede penalizar más todo este conflicto diplomático, pero yo creo que mucho más importante que este conflicto, que al final podría reducirse
en una cuestión de gobiernos o incluso de personas dentro de los gobiernos, a día lo que más le tiene que preocupar, desde luego, es cómo se desempeña la economía argentina, con todos los problemas que está habiendo ahora, cómo se desempeña el peso argentino y los problemas de inflación, muchísimo más que estas declaraciones. Claro, más la caída de consumo, más la subida de precios que la batalla diplomática. Correcto. Pues Javier Puerto, responsable de inversiones en Caser Asesores Financieros, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias, buenas noches. Hoy esto es lo que hay en juego, 15.000 millones de inversión. Esto es lo que el dinero apuesta mientras los nervios, la tensión y la pasión política siguen calentando la temperatura. Claro. Y me dice, pedime disculpas. Yo le digo, no. Claro. Porque de hecho no le voy a pedir disculpas. ¿No le vas a pedir disculpas? Bajo ningún punto de vista, ¿cómo voy a pedir? Hora 25 de los Negocios. Cadena SER. Tengo una pensión de la comunidad que no llegaba a 300 euros y por no llegar a 300 euros me quitaban cada 3 meses 40 euros. Por ejemplo, ahora mismo he hecho yo una operación. Las comisiones bancarias vuelven a subir. Explíquenme eso. Bueno, en uno me cobraban, me marché y ahora de momento ya no me cobran. A ver, que si uno dice, bueno, no es tanto, pero si lo suman un año, quizás más, se ve que es dinero. Por una plata que es de uno. Yo no tengo ninguna comisión. De manera muy asimétrica, de manera muy desigual, pero estamos pagando de media 5 euros más al año en comisiones bancarias. El año pasado pagábamos 145, estamos pagando casi 151 este año. Hoy esto es lo que tenemos, un récord en comisiones bancarias según el termómetro que ha medido a su fin la Asociación de Usuarios de Finanzas y Banca. Todos los bancos han reportado menos ingresos, en concreto un 3,2% menos en ingresos, pero ingresos millonarios porque hay más cargo en algunas de esas comisiones, muy importantes en algunos casos. Y excelente crecimiento de los ingresos propios de la actividad bancaria, esto es, el margen de intereses más las comisiones, superior al 30%. Pero lo más destacable banco tras banco. Es el fuerte crecimiento de las comisiones con un 9% arriba. Hay una subida de comisiones prácticamente en toda la banca española. Que es alrededor del 5%. Pues seguimos considerando que apuntaremos ahí. Y el resto son las comisiones más puramente bancarias donde estamos. Los clientes se están rompiendo en dos. Y esta es la cuestión que hace difícil las comparaciones. Los clientes bonificados, los clientes que tienen más dinero y que tienen más productos, planes de pensiones, fondos de inversión, a los que no se cobran comisiones, y los clientes menos adinerados, más molestos, a los que se brea a comisiones para que se vayan a otro banco. Y esto es lo que está ocurriendo. Hay básicamente un descremar la clientela con algunos casos extraordinarios en los que el requisito para que te quiten las comisiones alcanza hasta los 25.000 euros de inversión. Por productos, están bajando las comisiones de tarjeta de crédito, están subiendo las comisiones por transferencia y otros conceptos. La media de la banca española cobra 150,91 euros al año en comisiones. 150,91. Este es el dato. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. De una banca y de unos productos que se dibujan como. Pues si miramos lo que ingresan los 6 grandes bancos españoles, los que cotizan en el IBEX 35, tenemos que el año pasado obtuvieron un beneficio de casi 11.000 millones de euros en comisiones solo en España. Es una cifra que fue, como decías, inferior a la del año anterior, pero hay que aclarar que estamos hablando de lo que ingresan por comisiones menos lo que los bancos pagan también en comisiones. Esa diferencia es la que les reporta un beneficio de prácticamente 11.000 millones de euros. Tanto Santander como CaixaBank como Sabadell el año pasado perdieron ingresos por comisiones al extender en algunos casos sus políticas de comisiones ceros a los clientes vinculados, a estos que contratan varios productos con el banco. Sí ingresaron más por comisiones Bankinter y Unicaja según sus resultados, mientras que BBVA recibió prácticamente lo mismo. Y si además de lo del año pasado miramos qué ha ocurrido en el primer trimestre, vemos que la tendencia es la misma. Se han ingresado ya más de 2.800 millones de euros en estos 6 bancos en comisiones en solo 3 meses. Presidenta de Asufin, Patricia Suárez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. 5 euros más, otro año más. Balance de comisiones.
Sí, efectivamente, a pesar de que las entidades lo que nos decían con los tipos negativos es que tenían que subir las comisiones para cubrir costes, pues ahora estamos con unas rentabilidades altísimas, con unas cuentas de unos beneficios disparados, pero las comisiones no bajan, todo lo contrario, suben. Estamos viendo que no suben todas, lo que hay es una subida asimétrica y una subida muy distinta por clientes. ¿Se está echando al cliente menos rentable a base de comisiones? Sí, esto es una tendencia que ya la venimos observando desde hace un par de años. Es decir, cuanto más dinero, cuanto la familia tenga más posibles, por decirlo de alguna manera, más barata le va a salir la cuenta, porque va a tener bonificaciones. Mientras que si tienes una nómina más bajita, se te va a pedir que completes con otros productos, contratando un seguro, contratando un fondo de inversión, para que realmente seas un cliente rentable y le intereses al banco. Cuando uno tiene cada vez menos bancos, ¿qué alternativa tienes? Si todos los bancos suben comisiones y te lo suben si eres pobre, ¿qué alternativa queda? La única alternativa que le queda a la mayoría de la gente que tiene pocos recursos es o bien irse a la banca online, que está muchísimo más económica, o bien optar por una cuenta de pago básica, que son cuentas que cuestan solamente 3 euros al mes, pero, y aquí viene el gran problema, la mayoría de las entidades no ofrecen o ponen muchas trabas para darla. ¿En qué consiste esa cuenta? Esa cuenta es una cuenta de pago básica que, como su nombre indica, tendrías tus ingresos allí, algunas domiciliaciones, la tarjeta de débito, es decir, operaciones básicas. No se trata de tener más cosas ahí. Y te supondría 3 euros al mes. ¿Qué es lo que pasa? Que si ya tienes una cuenta bancaria, no puedes optar a este tipo de cuenta básica. Tendrías que dar de baja todo, volver a darlo de alta. Y luego, por otro lado, es que los propios bancos no la ofrecen, no te dan toda la información. ¿Se está aumentando la exclusión financiera a base de comisiones? Sobre todo, como decíamos antes, la de la población más vulnerable, la que menos recursos tiene. La población que tiene más recursos no está teniendo ningún problema. Tiene suficientes ingresos como para permitirse las comisiones, o bien para que el propio banco se las bonifique. El panorama y el argumento de la banca es decir, las comisiones tienden a cero. Cuanto más digitalización y cuanto más competencia con banca digital, al final menos comisiones va a haber. Este es el argumento que se dice y se pone como ejemplo la alerta de los móviles. Ya no se cobra, salvo en una entidad, CaixaBank. Ahora mismo las comisiones son reducto del pasado. ¿Tienden a cero o tienden a más? No, la realidad es que están tendiendo a más. Lo único que hemos notado una bajada es en las tarjetas de débito, que son un poco más baratas, pero porque al mismo tiempo nos están ofreciendo tarjetas de crédito para que podamos acceder a la deuda, que es donde se hace el negocio, también muy bonificadas. Y luego, por el otro lado, estamos viendo cómo desde la Unión Europea se les obliga a hacernos las transferencias inmediatas al mismo precio que las transferencias ordinarias, y lo que ha sucedido durante este año es que han subido las comisiones de las transferencias ordinarias para poder tener margen y poder cobrarnos más tanto en inmediatas como en ordinarias. No están bajando las comisiones. Es un mantra de que con la digitalización ya no va a haber comisiones. La realidad es que siguen subiendo con independencia de si tenemos más o menos oficinas, más o menos empleados, más o menos atención al cliente. Presidenta de Asufin, Patricia Suárez, un placer escucharla aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.